Hay momentos en que la vida parece ponernos en un segundo plano, como si fuéramos invisibles en el escenario de la existencia. Intentamos hacernos notar, corremos de un lado a otro en busca de reconocimiento y aún así somos ignorados. Este es un cruel paradoja. Cuanto más anhelamos la atención, más nos alejamos de ella. Pero quizás haya una razón profunda para esto. Ser ignorado puede doler más que un rechazo directo, ya que el silencio a nuestro alrededor hace eco de nuestras inseguridades más íntimas. Nos preguntamos, ¿qué me pasa? Y esa duda crece dentro de nosotros como un peso. Sin embargo, los estoicos ya advertían, la opinión de los demás no es lo que define nuestro valor. Lo que realmente importa es lo que cultivamos dentro de nosotros. Esta paradoja nos muestra algo poderoso. Intentar controlar la percepción externa es luchar contra un viento que es imposible de sujetar. Cuanto más corremos detrás de la validación, más nos alejamos de nosotros mismos. El secreto, como enseñaba Epicteto, es enfocarse solo en lo que depende de nosotros. Y la verdad es que no depende de nosotros ser vistos, pero sí depende de nosotros lo que hacemos con ese silencio. La vida puede ignorar nuestros intentos, nuestros gritos e incluso nuestras lágrimas. Pero en ese vacío nace una invitación invisible: aprender a florecer sin aplausos. Es en este punto donde la filosofía estoica se convierte en una guía esencial, porque no nos enseña a luchar por la atención, sino a transformar el silencio en fortaleza. Ahí reside el secreto de darle la vuelta al juego. Es curioso pensar que muchas de las mayores fuerzas de la naturaleza son silenciosas. El sol no pide aplausos para nacer, ni el mar exige reconocimiento para continuar su ciclo eterno. Simplemente son. Tal vez ese sea el llamado que recibimos cuando somos ignorados. Aprender a existir con dignidad, incluso si nadie nos está mirando. Cuando la vida te ignora, en realidad te está dando espacio para crear raíces más profundas. El roble no necesita ser aplaudido para crecer fuerte, y la luna no pide atención para iluminar las noches. El silencio puede ser doloroso, pero también puede ser fértil, y es en él que encuentras la oportunidad de fortalecerte de adentro hacia afuera. Si este mensaje ya te ha tocado de alguna manera, recuerda, el camino estoico es un aprendizaje colectivo. Apoya este viaje, dale me gusta a este video y suscríbete al canal para que podamos crecer juntos y llevar a más personas a descubrir que incluso en el silencio existe poder y transformación. En una pequeña aldea había un joven llamado Darío que se sentía invisible para todos. Hablaba pero nadie lo escuchaba. Sus sueños eran grandes, pero la vida parecía cerrada para él, como una puerta pesada que no cedía por más que empujara. Al principio, se desesperaba. Pensaba que el mundo era injusto y que había nacido para ser ignorado. Un día, cansado de la indiferencia, buscó al anciano de la aldea. El anciano, con una mirada serena, le dijo solo una frase: quien lucha por ser visto se pierde de sí mismo. Quien aprende a ser completo, brilla sin esfuerzo. Estas palabras resonaron en la mente de Darío como un enigma. No las entendió de inmediato, pero decidió reflexionar sobre ellas. En los días siguientes comenzó a percibir que el silencio de la vida era también una invitación. En lugar de buscar desesperadamente atención, pasó a observar el viento, el movimiento de los árboles, el curso de los ríos. Todo fluía naturalmente sin pedir aplausos. Se dio cuenta de que su ansiedad era como una piedra que él mismo cargaba sin necesidad. Con el tiempo Darío cambió. Dejó de compararse con los demás, de correr detrás de la aprobación ajena. Comenzó a trabajar en silencio, dedicándose a aprender, a crecer, a cuidarse. Los demás, sin darse cuenta, comenzaron a notar su transformación.
Aquel joven invisible se había vuelto alguien fuerte, tranquilo y respetado. La vida no había cambiado. Lo que cambió fue la forma en que él se posicionó ante ella. Entendió que ser ignorado no era una condena, sino una oportunidad para construirse en silencio. La invisibilidad se había convertido en su terreno fértil, y de allí nacería un poder que nadie podría ignorar. La historia de Darío resuena en todos nosotros, porque en algún momento de la vida todos nos sentimos invisibles. Pero quizás ese sea el llamado al silencio transformador. Así como una semilla que se esconde bajo la tierra antes de florecer, ser ignorado puede ser solo el primer paso de un florecimiento mayor. Esta metáfora nos enseña que el secreto estoico no está en luchar contra el abandono de la vida, sino en transformarlo en un suelo fértil. El silencio no es vacío, es el campo donde la grandeza germina. Y quien aprende a abrazar esto, descubre que no necesita ser visto para existir con plenitud. El peso del rechazo y la invisibilidad. Ser ignorado toca una de las heridas más profundas del alma humana, la necesidad de ser reconocido. Desde pequeños buscamos aprobación de los padres, de los amigos, de la sociedad. Cuando esa aprobación no llega, sentimos que algo en nosotros está roto. Este dolor silencioso puede corroer la autoestima y llevarnos a creer que no tenemos valor. Lo que pocos perciben es que la invisibilidad es una experiencia universal. Todos, en algún momento, sintieron que sus palabras no resonaban en ningún lugar. La diferencia está en cómo reaccionamos a eso. Para algunos, la invisibilidad se transforma en desesperación. Para otros, puede ser un suelo fértil para el crecimiento interior. Los estoicos sabían que el rechazo externo no tiene poder real sobre nosotros. Marco Aurelio, emperador y filósofo, gobernaba a millones y aún así escribía en sus meditaciones sobre la insignificancia de la opinión ajena. Si incluso él, rodeado de miradas y juicios, recordaba enfocarse solo en lo que controlaba, ¿por qué nosotros deberíamos hacerlo diferente? El dolor del rechazo solo tiene poder cuando creemos que necesitamos ser vistos para existir. Pero, ¿qué es existir sino vivir con dignidad, independientemente de los ojos que nos observan? La filosofía estoica nos invita a invertir la lógica. En lugar de buscar afuera, debemos cultivar adentro. La mirada más importante es la que lanzamos sobre nosotros mismos. No ser reconocido puede ser paradójicamente una dádiva, porque en el silencio de la invisibilidad tenemos la oportunidad de reconstruirnos sin máscaras, sin fingimientos. Es en el anonimato que podemos pulirnos, lejos de la presión de agradar. Y cuando finalmente florecemos, ya no necesitamos la aprobación de nadie. ¿Cuántas veces has sido ignorado y pensaste que eras un fracaso? Tal vez no era un fracaso, sino un llamado a fortalecerte en silencio, porque la invisibilidad no es el fin, sino el inicio de un proceso invisible a los ojos, pero esencial para el alma. El peso del rechazo puede ser insoportable cuando creemos que el mundo externo tiene el poder de definirnos. Pero cuando volvemos nuestra mirada hacia adentro y reconocemos nuestra propia esencia, el silencio de la vida deja de ser condena y se convierte en liberación. La respuesta estoica al abandono. Los estoicos encaraban la indiferencia de la vida con serenidad. Para ellos, no era una cuestión de luchar contra lo que no controlamos, sino de aceptar que el mundo no gira en torno a nosotros. Epicteto decía, no son las cosas las que nos perturban, sino la forma en que las interpretamos. Así, ser ignorado no es una tragedia, es una interpretación. Cuando la vida nos ignora, podemos elegir el camino de la revuelta o el camino de la serenidad. El primero nos desgasta, el segundo nos fortalece.
porque el abandono no es ausencia de valor, es solo ausencia de respuesta. El silencio del mundo no disminuye quiénes somos, solo nos muestra que no necesitamos ruido para existir. La filosofía estoica es una invitación constante a volver la mirada hacia adentro. Marco Aurelio, incluso siendo emperador, escribía para sí mismo, recordando que la gloria y el reconocimiento son efímeros. Si hasta el hombre más poderoso de Roma se acordaba de la insignificancia de la fama, ¿por qué nosotros deberíamos construir nuestra identidad sobre los aplausos ajenos? La respuesta estoica al abandono es simple y al mismo tiempo profunda. Acepta el silencio como parte de la vida. No corras detrás de ser visto, corre detrás de ser completo. Cuando la vida te ignora, te da la oportunidad de probarte a ti mismo que tu valor no depende de testigos. En lugar de quejarte por no ser reconocido, usa ese espacio para fortalecerte. Entrena la mente, cultiva virtudes, aprende a lidiar con la soledad. Porque quien aprende a estar solo, nunca estará realmente desamparado. El silencio puede ser un profesor más sabio que el aplauso. Esta visión puede parecer fría, pero es liberadora, porque nos libera de la carga de la expectativa. Esperar reconocimiento es vivir atado a algo que no controlamos. Vivir sin esa expectativa es caminar ligero, sabiendo que nuestra vida tiene un valor intrínseco, independientemente de la mirada de los demás. Al final, el abandono es solo una ilusión de la mente. La vida nunca ignora a quien sabe mirar hacia adentro. El secreto estoico es aprender a valorar lo invisible, porque es allí donde reside la verdadera fuerza. Transformando el silencio en fuerza interior. El silencio puede parecer vacío y cruel, pero en realidad es la cuna donde se forma la verdadera fuerza. Cuando el mundo no responde, aprendes a escucharte a ti mismo, y en lugar de buscar voces externas para validar tu existencia, descubres la riqueza que existe en el diálogo interior. Es en ese espacio íntimo donde nace la claridad. Los estoicos comprendían el poder de la introspección. No es el ruido lo que nos moldea, sino la forma en que nos relacionamos con nuestros propios pensamientos. Transformar el silencio en fuerza significa usar cada momento de invisibilidad para cultivar sabiduría, paciencia y disciplina. Es en este proceso que el alma se fortalece. Imagina una fragua escondida en las montañas. Nadie la ve, pero allí dentro, el fuego moldea metales en espadas inquebrantables. Así es el silencio en la vida de quien es ignorado. Se convierte en la fragua secreta donde se templa el espíritu. Cuando el mundo finalmente mira, ya no encuentra fragilidad, sino acero forjado. Es en el silencio donde aprendemos a separar lo esencial de lo superfluo. Las distracciones externas caen y solo queda lo que somos de verdad. Este proceso puede ser doloroso, porque exige encarar las propias debilidades, pero es al enfrentar las sombras que se encuentra la luz interior. Al abrazar el silencio, descubres que no necesitas ruido para tener impacto. Tu presencia comienza a llevar una energía que habla sin palabras. Es la serenidad lo que inspira, la calma lo que atrae, la firmeza lo que conquista. Este es el poder de quien ha aprendido a transformar la ausencia en fuerza. Cuando la vida te ignora, no te está negando, te está ofreciendo una oportunidad de crecimiento invisible. Es como la semilla enterrada en la oscuridad. Nadie la ve, pero se fortalece hasta romper la tierra y florecer. El silencio es solo el inicio de tu transformación. Transformar el silencio en fuerza interior es la esencia del estoicismo aplicado al abandono. Es percibir que no es la atención de los demás lo que nos hace fuertes, sino la profundidad con la que enfrentamos nuestra propia jornada. Y cuando este proceso se completa, ya no es necesario luchar. Tu fuerza habla por sí misma.
Darle la vuelta al juego sin luchar. La sociedad nos enseña que vencer exige confrontación, ruido, disputa. Pero los estoicos revelan un secreto. La verdadera victoria no viene de la lucha, sino de la serenidad. Darle la vuelta al juego sin luchar es aprender a cambiar el rumbo de tu propia vida sin tener que librar batallas externas. Es actuar con calma donde otros reaccionan con desesperación. No luchar no significa rendirse. Significa elegir una postura diferente ante los desafíos. Mientras el mundo grita, tú permaneces sereno. Mientras otros corren desesperados, tú observas, y en esa postura, muchas veces, encuentras soluciones que solo la calma permite ver. El silencio estratégico es más fuerte que el ruido. Piensa en un río ante una enorme roca. No la enfrenta directamente, no se lanza contra ella con furia, simplemente la rodea, pacientemente, hasta desgastarla con el tiempo. Esa es la imagen perfecta de darle la vuelta al juego sin luchar. La suavidad que vence la dureza, la paciencia que supera la prisa. Los estoicos entendían que la fuerza no está en dominar a los demás, sino en dominarse a uno mismo. Controlar la ira, contener la desesperación, transformar la ansiedad en disciplina. Estos son los verdaderos actos de coraje. Es fácil reaccionar, lo difícil es mantenerse firme cuando todo empuja hacia el caos. Darle la vuelta al juego sin luchar es dejar que la vida muestre sus propias respuestas. Cuando sueltas el peso de la ansiedad, las oportunidades comienzan a surgir. Lo que antes parecía inalcanzable comienza a fluir naturalmente en tu dirección. No porque lo hayas forzado, sino porque te alineaste con el ritmo natural de las cosas. Este secreto parece contradictorio porque hemos sido entrenados para creer que el esfuerzo constante es la única forma de vencer. Pero a veces, dejar de luchar es la forma más eficaz de conquistar. El silencio se convierte en arma, la paciencia en escudo y la serenidad en brújula. Cuando entiendes este principio, descubres que no necesitas vencer a nadie para vencer en la vida. El juego no es externo, es interno. La victoria no está en ser reconocido, sino en no necesitar más reconocimiento. Este es el triunfo más poderoso, ser libre de la lucha, ser dueño de uno mismo. Cuando la vida te ignora, la primera reacción es pensar que no tienes valor. Pero la filosofía estoica nos muestra que, a menudo, la ignorancia del mundo es solo un llamado para mirar hacia adentro. El silencio que tanto asusta es también el espacio donde la fuerza interior puede florecer. A lo largo de este camino, aprendemos que ser invisible no es ser débil. Por el contrario, es en el silencio de la invisibilidad que muchos se reinventan. El abandono puede parecer una condena, pero es también una invitación a renacer. El mundo puede cerrar los ojos, pero tu esencia sigue intacta. Transformar el silencio en fuerza interior es aprender a vivir sin depender de la audiencia. Es descubrir que no es la atención lo que da valor a la vida, sino la dignidad con la que elegimos vivir. Los estoicos lo sabían y por eso permanecieron serenos incluso ante las mayores tormentas. Darle la vuelta al juego sin luchar es entender que la vida no necesita ser enfrentada con gritos. La victoria ocurre cuando nos dominamos a nosotros mismos. Cuando soltamos la necesidad de reconocimiento, descubrimos la libertad. Esta es la clave. Ser completo, incluso cuando nadie está mirando. El silencio deja de ser vacío cuando lo llenas con disciplina, paciencia y gratitud. La invisibilidad deja de ser dolor cuando la transformas en un suelo fértil para tu propia grandeza. Todo aquello que parecía abandono se revela como una oportunidad de renacimiento. Al final, ser ignorado puede ser la mayor bendición disfrazada.
porque es en ese espacio olvidado por el mundo que descubres el poder de florecer sin testigos. Y cuando la vida finalmente vuelva a mirarte, ya no será necesario probar nada. Tu fuerza ya estará en plena luz. Así, el secreto estoico se cumple. No es necesario luchar para vencer. Basta con transformar el silencio en fuerza, la invisibilidad en un camino y el rechazo en libertad. Cuando la vida te ignora, en realidad te está preparando para que tú mismo descubras que siempre fuiste suficiente.